Hola, bienvenidos a mi podcast Un Café con Misael Ordóñez, un espacio dedicado a profundizar en temas relacionados con la Biblia y la teología. En esta temporada exploraremos las epístolas paulinas conocidas como epístolas de la prisión, las cuales nos ofrecen valiosa enseñanza para nuestra vida espiritual. Soy Misael Ordóñez y le invito a prepararse un buen café y que me acompañe a estudiar juntos las Escrituras. Los escritos paulinos, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidos como las epístolas de la prisión, fueron redactadas durante el cautiverio del apóstol Pablo, como él mismo nos los indica en cada una de ellas. Veamos algunos versículos en cada una de estas epístolas que nos indican que Pablo estaba en una prisión en ese momento. Efesios 3:1 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por los gentiles. Efesios 4:1 nos dice: oh pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Efesios 6:20, por el cual yo, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Filipenses capítulo 1, versos 7, 13 y 14. Verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Colosenses capítulo 4, verso 18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Filemón 1:9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. En cada una de estas citas podemos ver la palabra prisiones, prisioneros, en cadenas, de tal forma que sabemos que en las 4 epístolas fueron escritas en un tiempo en que el apóstol Pablo estaba en la prisión. Otra pista que nos hace deducir que el apóstol Pablo escribió estas epístolas en el mismo periodo es que el hermano Tíquico entregó tanto la carta a los Efesios como la de los Colosenses. Eso lo puede usted ver en Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Su compañero de viajes, Onésimo, llevó la carta a Filemón. También durante este tiempo, Colosenses 4:9, las epístolas compartieron no solo los mismos mensajeros, sino un lenguaje y temas similares, señalando que probablemente fueron escritas durante la misma cautividad de Pablo en Roma. Las prisiones en Roma fue el periodo de encarcelamiento más largo que sufrió el apóstol, como se describe en Hechos 24, 27 y capítulo 28, 16 y 30. Permaneció bajo arresto domiciliar en Roma durante al menos 2 años, lo que le habrá dado el tiempo suficiente para escribir las llamadas epístolas de la prisión. Durante este periodo, parece probable que las epístolas a los Efesios, Filipenses, a los Colosenses y Filemón fueran escritos durante el periodo extendido de la cautividad en Roma. Algunos escritores de los primeros siglos de la iglesia
confirman el hecho de que Pablo estuvo por un periodo largo encarcelado en Roma. Por ejemplo, Clemente de Roma, un escritor cristiano primitivo de finales del siglo I después de Cristo, hace referencia a que Pablo fue encarcelado en Occidente. Se cree que significa Roma, lo que sugiere que su encarcelamiento en Roma era bien conocido. Pero Ignacio de Antioquía, otro escritor cristiano primitivo de principios del siglo II después de Cristo, que parece suponer que Pablo fue encarcelado y martirizado en Roma. Eusebio, por su parte, el historiador de la iglesia del siglo IV, que declara explícitamente que después del encarcelamiento de 2 años de Pablo en Cesarea, fue enviado a Roma, donde sufrió un martirio por decapitación durante el reinado de Nerón. Tertuliano, el escritor cristiano de principios del siglo III, indica que Pablo fue decapitado en la misma Roma y terminó esta vida con la muerte como un mártir. Por último, veamos cuál era la situación del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Según Hechos, Pablo fue enviado a Roma como prisionero bajo custodia romana. Lo podemos ver en Hechos 27:1. Esto sugiere que su encarcelamiento estuvo bajo la autoridad del gobierno romano. Hechos indica que Pablo pasó 2 años completos en su propia casa alquilada, mientras esperaba el juicio en Roma. Esto lo podemos leer en Hechos 28:30, lo cual implica que su encarcelamiento involucró una forma de arresto domiciliar en lugar de estar confinado en una prisión romana. La carta de Pablo escrita durante ese tiempo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, indican que tenían ciertas libertades y capacidad para recibir visitas. Efesios 6, 21 al 22, Filipenses 1, 12 al 14, Colosenses 4, 7 al 18 y Filemón verso 22. Y por último, los primeros escritores cristianos indican, como ya hemos visto, que Pablo finalmente fue martirizado en Roma. Aunque dan pocos detalles sobre las circunstancias reales, la tradición dice que sucedió durante el reinado de Nerón, posiblemente en algún momento de los años 60 después de Cristo. Entonces, en resumen, sabemos que Pablo fue encarcelado bajo la autoridad romana, probablemente puesto bajo arresto domiciliario durante al menos 2 años. Tuvo cierto grado de libertad durante ese tiempo. Finalmente fue liberado y luego martirizado en Roma. Aunque las circunstancias exactas de su martirio son inciertas más allá del hecho de que sucedió en Roma, los detalles bíblicos que hemos visto, nos dice, todos provienen del libro de Hechos. Es así que durante este periodo podemos nosotros deducir que el apóstol Pablo tuvo el tiempo y los elementos necesarios para poder escribir estas 4 grandiosas epístolas que estaremos estudiando en los siguientes episodios. Por mi parte, es todo el día de hoy y espero que sigan estas transmisiones. Dios le bendiga.